Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a jugar otra partidita guapa a Onus, Roma contra Cartago, que tenemos por aquí pues las reglas viejunas, las nuevas ya sabéis que las tengo impresas. Y aparte que también tenemos el juego de Onus Trajanus y demás historias. De hecho tengo por aquí una cajita para que lo veáis, ¿vale? Que tenemos por aquí Onus Trajanus. Y bueno, vamos a jugar con las reglas nuevas, evidentemente. Vamos a jugar aquí guapamente. Y ¿qué hay que deciros? Bueno, comentaros, esta batalla es la batalla de Cannas, creo que era. Vamos a ver, creo que era de Cannas. Era de Cannas, ¿vale? Y vamos a leer un poquito el lore antes de empezar y toda la historia. De hecho, no solamente voy a leer el lore, sino también la disposición del tablero y toda la pesca, ¿vale? Para que entendamos cómo va esto. Dice, 2 de agosto del 216 a.C. Esta batalla puede jugarse con 2, 3 o 4 jugadores. Aníbal, infantería, y Asdrúbal como caballería. Contra Varrón, flanco izquierdo, y Emilio Paulo, flanco derecho. En el caso de 2 o 3 jugadores, se ajustará igualmente el número de generales. Desde que tomaron el mando, los dos cónsules romanos decidieron alterar diariamente el mando del ejército. Varrón, comandante de las fuerzas ese día, estaba decidido a vencer a Aníbal. A la cabeza de 50.000 hombres, el general cartaginés se aprovechó del del ímpetu de los romanos y lo condujo a una trampa en la que aniquiló a su ejército. Aníbal envolvió a los romanos reduciendo el área del campo de batalla y eliminando así su ventaja numérica. Colocó el centro de su infantería hispana y gala en un semicírculo convexo, poniendo en las alas a su infantería africana más fuerte. Contigua a esta pasó en su flanco izquierdo junto al río Ofanto a 6.000 jinetes de la caballería pesada hispano-gala bajo mando de Asdrúbal, y en el derecho a unos 4.000 jinetes númidas mandados por Marval, no sé, no sabría decir si la H es muda o no, no tengo ni idea, venga. En el ala derecha romana se situaron los 2.000 jinetes de la caballería romana bajo mando de Emilio Paulo, y en la izquierda los 4.500 de la itálica bajo mando de Varrón. La batalla finalizó con la casi completa aniquilación del ejército romano. Disposición. Se recomienda jugar una batalla con el máximo puntos posibles. Vale, pues tenemos aquí 1.800 puntos por parte de los romanos y 1.800 puntos por parte del cartaginés, ¿vale? Los cartagineses cuentan con una ficha general de Aníbal, que ya lo tenemos por aquí. Ya lo tenemos por aquí, como estáis viendo. Y además, si en este bando hay 2 jugadores, bueno, el otro utilizará un general normal. La cuarta parte de sus tropas pueden ser caballería, que ya tenemos aquí, pues 3 tropas de caballería. Ahora os voy diciendo qué es lo que hay, ¿vale? No pueden utilizar elefantes, pueden utilizar mercenarios, recomendamos 1.800 puntos. Vale, los romanos disponen del general normal, que es este de aquí, ¿vale? Sine nomine, al fin y al cabo. Para 2 jugadores serían 2 normales. Solo la quinta parte de sus tropas puede ser caballería. Los romanos no pueden utilizar mercenarios. Recomendamos 1.800 puntos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que con todos los puntos que hay, solo van a poder tener 2 caballerías, que son las que tenemos aquí, que son equites alares. Venga, pues vamos a hacer un poquito de recuento, vamos a hacer un poquito de inventario, mejor dicho, de los ejércitos que hay por un bando y por otro. Por el bando cartaginés tenemos batallón sagrado, civiles armados y arqueros púnicos. Aquí abajo tenemos falange púnica, falange púnica, falange púnica y falange púnica. Y en la retaguardia tenemos a la caballería púnica, ¿vale? 3 de caballería púnica. Por el lado de los romanos tenemos civiles armados, astati, civiles armados y astati. Un poquito más a la retaguardia tenemos astatis, arqueros sagitari, más astatis, arqueros sagitari. Después, más atrás tenemos a los príncipes, príncipes, y por aquí atrás tenemos a los triari, y después aquí tenemos equites alares y equites alares. Son 1.800 puntos por bando, eso sí. Este tiene un poquito menos de
de infantería o de caballería, debido a que ya de por sí Aníbal es un 25%, ¿vale? O sea, este es un general caro, con lo cual hay que sumarle ese 25% al grupo que ya, bueno, al ejército que ya tiene. Por eso hay menos unidades, pero no por ello significa que sean malas, en absoluto. De hecho, aquí tiene muchas de 120, algunos de 180 y tal, pero bueno, muchas de 120, aquí hay de 160, 130, 170, esto está bastante contundente, ¿vale? Aquí ya tiene de 60, 20 y tal. Bueno, pues más o menos anda la cosa así. Ahora todo dependerá de los dados. Muy bien. Pues vamos a empezar. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues muy sencillo, tenemos que coger los generales y tenemos que ver, pues ante todo, que aquí tiene un liderazgo de 8, significa que va a tener que robar 8, lo vemos por aquí, ¿vale? 8 cartitas de acción. Pues yo ya tengo las cartitas por aquí, ¿veis? Es la de Trajanus, no es la de Onus, sino la de Trajanus, que lo sepáis, que estamos jugando con las cartas de la nueva edición. Pues venga, vamos a hacer así, vamos a hacer así, mismamente, y vamos a ponerlo por aquí. Venga, pues 8 cartas. ¿Cómo voy a jugar? Voy a jugarlo desdoblándome, no voy a jugar con la guía en solitario. Si queréis saber cómo se juega con la guía en solitario, en el canal tengo allí un par de vídeos, creo, unos vídeos, que muestro cómo funciona la IA, que es súper sencillita, es muy fácil de utilizar y está bastante chulete, pero en esta ocasión quiero desdoblarme, ¿vale? Venga, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fenomenal, ya tenemos 8 por aquí y ahora este general que tiene solo 6, ¿vale? Lo vemos por aquí, solo tiene 6, fenomenal. Pues robamos 6, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues venga, 6 para este general. Muy bien, la victoria es, pues, si muere el general o si el 50% de puntos, pues, ha sido aniquilado, ¿vale? Si el general es aniquilado, se acaba la partida. Si el 50% de las unidades han sido eliminadas, pues, bueno, de puntos, quiero decir, de puntos, han sido eliminados, pues entonces se acabó la partida. Fenomenal, pues venga, pues vamos a empezar. ¿Quién va a empezar? Pues vamos a tirar un dadete, ¿vale? Vamos a tirar un dadete y vamos a ver, porque no he visto ahí quién empieza, así que... Ah, por cierto, tenemos aquí una chuletilla bastante maja, que así nos dice, primero, la secuencia del turno y encima aquí también la chuletilla de lo que hace cada unidad, ¿vale? Vamos a coger los dadetes. Por cierto, cositas, no voy a extender las unidades, ¿vale? Extender significa utilizar las flechas estas de aquí, ¿vale? Para poder hacer la envoltura en caso de que lleguemos, ¿vale? Se pondría así, para hacer la envoltura en caso de que lleguemos en combate a melee. No me interesa, porque esto ahora mismo, tal como estamos, no lo veo factible, ya está, no lo veo factible y punto. Venga, fenomenal. Pues dame un momento que coja las... Ay, a ver si soy capaz. Esto. Es que estos dados no caben solo en un cuadradito debido a que son bastante grandes, ¿vale? Y me encanta el tacto de esto, me encanta. No solamente el tacto, sino también que ruedan un montón. Así que hay que tener mucho cuidado cuando pongamos los tokens, porque se van a ir a parla, ¿vale? Se van a ir por ahí. Fenomenal, pues venga, vamos a colocar esto bien, vamos a colocar esto fenomenal, así y apañado. Venga, hay una cosa que sí que voy a hacer, eso sí que se me ha olvidado, que es poner esto, que significa que la caballería va a estar en punta de flecha, para cuando vayan a hacer una carga, pues que tengan ese +1, ¿vale? Que va a venir súper bien. Entonces, esto lo va a tener y la caballería romana también lo va a tener. Vale. ¿Qué más unidades tenemos por aquí? Pues mirad, este de aquí puede tener muro de escudos. Lo que pasa es que el muro de escudos, el problema es que se mueve solo la mitad. O sea, moverse una unidad, es que hasta que llegue en combate se va a morir de asco. Entonces no compensa. Tenemos este de aquí, por ejemplo, falange púnica, que sí puede tener aquí cosas guays, que sería esto de aquí, dice daña primero, ¿vale? Este daña primero. Pues esto está muy bien, dañan primero. Pues venga, pues dañan primero. Esto sí se lo podemos poner aquí, para que dañen primero. Pero claro, falange significa que solo movería la mitad, con lo cual no nos compensa. Vale, y poquito más, ¿vale? El resto yo creo que el resto de momento no compensa hacer nada más.
No, porque estos son buenísimos. Esto tiene muro de escudos, tienen falange y además tiene formación en cuadrado. O sea, lo tienen todo. Encima son profesionales y tienen falanges, ¿sabes? O sea, que tiene telita, telita. Vale, pues venga, lo vamos a dejar como está y vamos a ver si empezamos ya con esta partidita. Vamos a ello, venga, vamos a ello, vamos. Vamos a tirar, dadete, vamos a ver quién empieza. Vale, esto es un 6, significa que empieza el romano. ¿Qué es lo que va a hacer el romano? Bueno, pues el romano lo primero que va a hacer va a ser mirar sus cartitas, ¿vale? Para decidir qué unidades va a poder mover. Entonces, aquellos que tienen por aquí un pie, como estáis viendo, significa que va a poder realizar una acción de movimiento. Pues no han salido muchas de acción de movimiento. Solo la parte de arriba es la que se utiliza para, digamos, arrancar el turno del jugador activo. Y la parte de abajo es para utilizarlo como eventos en una acción, bueno, en una acción de ataque, ya sea depende de la carta, ya sea a melee o ya sea para defenderte o ya sea para hacer disparos a distancia con jabalinas, por ejemplo, o con las flechas. Esto, por ejemplo, que os había dicho con falange, me refería a jabalinas, ¿vale? Estos de aquí tienen jabalinas, los Triari. Son buenísimos, o sea, son la pena. También cuestan un montón, 180 puntos. Pero bueno, vale, pues dadme un momentito, voy a ver qué elijo para poder mover el máximo de unidades posibles y poder llegar cuanto antes al ejército cartaginés y poder arrasar, ¿vale? Venga, pues dadme un momento que me pongo con ello. Venga, pues ya he elegido así esta carta, que puedes activar la mitad de tus unidades redondeando hacia abajo. Tenemos 17 unidades aquí, pues se van a poder mover solo 8 unidades. Esta carta la descartamos. ¿Y qué 8 unidades vamos a mover? Vamos a mover el frente este de aquí, ¿vale? Estas dos primeras líneas las vamos a mover. ¿Cómo se mueve? Bueno, pues para aquellos que no lo hayáis visto a estos vídeos, pues yo os voy a mostrar esta cartita, por ejemplo, ¿vale? Estos dos unos son para los combates a melee, ¿vale? Estos dos ceros de aquí son los para combates a distancia. Esto es vida, resistencia y la vida que tiene, ¿vale? Bueno, más bien la resistencia y el aguante y demás. El primero sería para esquivar y el segundo, digamos, es ya si no lo ha esquivado, pues a ver si resiste el impacto. Esto es la moral, esto es la vida que tiene, ¿vale? La cantidad de impactos que puede recibir, y el 3 que vemos aquí con unos pasitos significa que es la capacidad de movimiento. Pues fenomenal. Más o menos todos tienen, bueno, más o menos no, todos tienen esas mismas capacidades, ¿vale? Y aunque varían los números, pero todos tienen capacidad de ataque, ya sea de un modo u otro. Todos tienen una cantidad de defensa y todos tienen una cantidad de moral y todos tienen una cantidad de vida y todos tienen una cantidad de movimiento. Eso es lo que voy, ¿vale? Venga, pues entonces, ¿cómo vamos a mover? Estos no son hostigadores ni nada por el estilo. Ya cuando llegue el momento de ver hostigadores os lo muestro. Venga, pues entonces se va a mover 3, van a correr un poquito. Venga, pues 3. Se mueve aquí, ¿vale? Los civiles armados estos, que a lo mejor la lían parda, quién sabe. Ya he tenido yo partidas que a mí los civiles armados, aunque parezcan muy cacas, que solo cuestan 20 puntos, me la han liado parda porque mi contrincante sacó unas tiradas del copón. Pero bueno, vale, pues venga, este le vamos a mover aquí, que son 3. 3, espera un momento. 3 no, vamos a moverle 1,5, ¿vale? Y ya veréis por qué. Solo 1,5, que es... A ver, 1,5, que es aquí. 3... No, venga, le vamos a mover 3. Vamos a moverle 3, sí. Este le vamos a mover 3. ¿Por qué? Este tiene capacidad de disparo. ¿Veis? Este tiene por aquí capacidad de disparo. Este es fuerza 3 a alcance 2, ¿vale? Entonces, pues se vendría muy bien. Lo que pasa es que no van a llegar. Así que, nada. Para poder disparar, tienes que mover solo la mitad de movimiento y después realizar el disparo, ¿vale? Como ya ha movido toda su capacidad, pues no va a poder realizar el disparo. Fenomenal, pues entonces, a ver, vamos a echar esto un poquito para acá. Este viene aquí, este va a hacer lo mismo, se va a mover 3, pues venga, 3, se va a poner a la misma altura, y este se va a mover también, que va a ser 3, y se va a poner aquí. Este también tiene la estática capacidad de ataque a distancia, pero no van a llegar. Fenomenal, pues venga, vamos con estos statis de aquí. Este de aquí también se va a mover 3.
pues 1, 2 y 3, ¿vale? Evidentemente, no tiene mayor ciencia. Este de aquí tiene movimiento de 3, pero solo se va a mover 1,5, ¿vale? 1,5. Aquí, más o menos aquí. Más o menos ahí, vale. Este sí se va a mover 3, ¿vale? Este se va a poner aquí. Y este sí que se va... Uy, y este se va a mover 1,5. 1,5. Más o menos por aquí. Más o menos ahí. Yo creo que más o menos por aquí es 1,5. Más o menos, ¿vale? Vale. Fenomenal. Pues yo ya he movido, bueno, hay unos tokens que no he utilizado, pero que sepáis que existen estos tokens para saber quiénes han sido activados. Si queréis lo podemos ir utilizando, pero vamos, que son estos de aquí. Bueno, miento, estos de aquí. Estos de aquí, si soy capaz de sacarlo. Estos de aquí, ¿vale? Que vienen con una X, significa que ha sido activados y demás. O incluso estos de aquí, que son de los antiguos, ¿vale? Que son con un símbolo de exclamación, que también. Que no lo voy a utilizar de momento porque ya sabemos cuáles han sido utilizados y cuáles no. Vale, fenomenal. Venga, ya hemos hecho el movimiento. Ahora vamos a hacer la fase de disparo. Bien, ¿quién va a disparar? Estos, los Astati, tienen un alcance de 2. Y aparte, no pueden, aparte de que no llegan, porque son 2 unidades, vamos a medir, pero vamos, que no llegan, ¿vale? Pues sería 1 y 2, no llegan. Aparte de eso, han movido toda su capacidad de movimiento. Eso significa que no van a poder disparar. Por eso, estos de aquí han movido solo hasta la mitad de su movimiento, es decir, 1,5. Vale, ahora, estos pueden disparar aquí perfectamente, ¿vale? Tienen línea de visión, ¿vale? Desde el centro, podemos trazar una línea de visión desde el centro, sin problema, y pueden disparar aquí, por ejemplo, ¿vale? Sin problema ninguno. Ahora, hay que ver si llegan. Vamos a ver si llegan. Son 3 hasta aquí, ¿vale? 3 y 3, 6, ¿vale? Y llegan hasta aquí. ¿Cuánto alcance tiene? Tiene alcance de 8 a fuerza 2. Como es más de la mitad, pues hay que lanzar 2 dadetes. Pues venga, 2 dadetes. Fuerza 2 contra resistencia 6, ¿vale? De 2 a 6 son 4. 4. Como hay que sumarle siempre un puntito de más, porque siempre a más, no se puede igualar nunca el tema de la resistencia, siempre hay que superarlo, pues entonces va a ser a 5, ¿vale? Tiene que ser a 5. Pues fijaros que no han hecho nada, no han llegado ni a impactar, directamente han caído aquí la flecha, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pero no han hecho absolutamente más nada. Un 4 y un 1, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Fenomenal. Pues venga, ahora vamos a ir con estos. Estos sí llegan aquí también. Pues lo mismo, estos tienen ya defensa 5. Fuerza 2 contra defensa 5. Pues 5 menos 2 son 3. Como hay que superarlo, pues es un 4, ¿vale? Pues con 4 o más, pues hacen impacto. Pues cogemos 2 dadetes. Acordaros que está a más de la mitad de distancia, por eso son solo 2 dadetes, ¿vale? Como hemos dicho, un 4, uno impacta, ¿vale? Y ahora volvemos otra vez. Son fuerza 2 contra el segundo valor, que sigue siendo un 5 también, pues con 4 y más y va a impactar. Sale un 3, no ha impactado, directamente le habrá dado en el casco donde sea y no le ha hecho absolutamente nada a estos arqueros púnicos. Pues fenomenal, fenomenal. Venga, pues vamos a continuar. Ahora vendría la fase de hostigadores. No hay hostigadores ahora mismo, digamos, funcionando, ¿vale? Activados, con lo cual no hay nada. La fase de combate cuerpo a cuerpo, no hay fase de combate cuerpo a cuerpo porque están todos de momento a distancia. La fase de huida, que tampoco hay nadie que huya. Y ya el fin de turno. Pues ya hemos llegado al primer fin de turno de la fase de los romanos. Como veis es súper sencillito, no tiene mayor historia. En el ataque simplemente se suma uno más, ¿vale? No se puede igualar, siempre hay que superar la resistencia y ya está, no tiene mayor historia, ¿vale? Yo esto lo explico con muchísimo más detalles en todos los vídeos que he hecho, así que va a ir un poquito más rápido para que no se haga tan pesado para aquellos que ya sepáis más o menos jugar o a los que sepáis ya jugar. Entonces me parece absurdo estar explicándolo todo 50 veces, pero bueno, aún así doy pinceladas como recordatorio. Fenomenal, pues turno de Aníbal. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Aníbal. Pues dadme un momentito, voy a mirar las cartitas para ver qué es lo que va a poder hacer. Hay una cosa que no hemos hecho,
¿vale? Hay una cosa que no hemos hecho, pero es que quería enseñaros primero, como recordatorio, de cómo funciona el tema de los ataques a distancia y demás, y es que cada vez que hay un ataque hay que sacar una cartita de evento, ¿vale? Hay que sacar cartita de evento para ver qué es lo que sucede, y aparte de que se pueden jugar las cartas de evento de la mano, ¿vale? Lo dicho, este primer turno lo he hecho, bueno, esta primera fase lo he hecho así para que sepáis cómo funcionaba, o como recordatorio de cómo funcionan los ataques a distancia, y ya a partir de ahora vamos a empezar a utilizar las cartas de evento, ¿vale? Venga, pues entonces voy a ver qué hago con Asdrúbal, vamos a ver qué se activa y empezamos a ver cositas nuevas, venga. Venga, pues vamos a continuar. Una cosita que se me ha olvidado, ¿vale? Muy sencillita, que es robar una cartita y dice médico de campaña. La unidad se cura, un impacto no puede estar en combate, ¿vale? Veis como no siempre va a haber pasitos, ¿vale? Para moverse. Entonces, esto es para el romano. Al final del turno hay que robar una carta nada más, ¿vale? Si no utilizas ninguna carta, puedes llegar a robar hasta 3 cartas al final del turno, que no está nada mal, por lo menos para intentar recuperarte. Porque las cartas de evento, estas que tenemos en la mano, son para, bueno, se utilizan para indicar el cansancio del ejército, ¿vale? Y también para indicar que el general no está a todo, o sea, no es Dios, no puede estar en todos lados, es que no puede, no se puede. Entonces, ¿cómo se representa una batalla más o menos real respecto a las acciones que puede hacer un general o dar órdenes en un general en combate? Pues gracias a estas cartas te das cuenta que la gente también se cansa, aparte de que se cansa, un general no puede dar 50.000 órdenes y todos lo van a hacer a la vez. No, en la batalla real es imposible, ¿vale? Aparte de que con tanto ruido y tanta historia, pues no, escuchar a los generales, comandantes y demás es muy complicado. Vale, hombre, actualmente eso ya está un poquito más mejor, ¿no? Con tema de radios y demás, pero en la antigüedad, pues, y no tan en la antigüedad. O sea, antes de que existiera la radio, fijaros, en la Primera Guerra Mundial pasaba lo mismo, ¿eh? Para conseguir dar órdenes y demás era un poquito caos. Aunque ahí ya había un poquito de radio y tal, pero no estaba la cosa muy allá. Pero bueno, y aún así, habiendo radio, también había caos, ¿eh? Así que ojo. E incluso en la Segunda Guerra Mundial había caos con radio. Pero bueno, no me voy a meter con ello. Venga. Retirada organizada. Puedes activar tantas unidades como el valor de liderazgo del general, que puede mover solo hacia atrás a su zona de despliegue. Vale, pues esta es la que yo iba a utilizar, pero no vamos a poder utilizar esta, sino que vamos a utilizar esta de aquí, que es que puedes activar la mitad de tus unidades redondeando hacia abajo, ¿vale? Esta la quería enseñar para que sepáis que la zona de despliegue es esta zona de aquí. Todo lo que se vaya fuera del mapa, ya sea por los laterales o ya sea por la parte de atrás, significa que la unidad está completamente desorganizada y ya queda fuera de juego, ¿vale? Era para daros esa pequeña explicación. Fenomenal. Venga, puedes activar la mitad de tus unidades redondeando hacia abajo. Pues la mitad tenemos 10 unidades, podemos activar 5. Pues vamos a activar pues las 3 primeras, ¿vale? Se van a mover 2 porque estas tienen poquito movimiento. Pues venga. 2, pues este también se mueve, no, de hecho, esta se puede mover 1 más. Ahí va 1 y 2. Y 3, con esto serían 3, vale. Y ahora, este de aquí va a ser movimiento de 2. Fenomenal. Ahora vamos a activar estos de aquí. Vamos a activar estos de aquí, que estos tienen movimientos de 2, 2 y este de aquí que vendría aquí también. Fenomenal. Pues ya está, pues ya tenemos esto activado. Pues venga, ya con esto activado lo que podemos hacer es movimiento, ya está hecho. Disparos, nadie puede disparar. Mira, estos sí podían disparar, lo que pasa es que me he movido 3. ¿Me he movido 3 o me he movido 2? No, yo creo que me he movido 2. Me he movido 2. El que he movido 3 ha sido este. Me he movido 2. Este podía moverme un poquito menos, ¿vale? Este podía moverme un poquito menos. ¿Hay medio punto menos aquí? Sí, hay medio punto menos, ¿vale? Permitidme que haga aquí un pequeño rewind y así os enseño también. ¿Veis? No está junto, ¿vale? No están pegados.
Y así os enseño cómo funciona también, y hago un pequeño recordatorio también de cómo funcionan los eventos, ¿vale? Entonces, venga, movimientos ya están, esto ya está, vamos ahora a la fase de disparo. Bien, ¿quién va a disparar? Pues va a disparar este, tiene fuerza 3 a distancia 8. Pues fuerza 3 a distancia 8, pues vamos a cargarnos, ¿a quién nos podemos cargar? Fuerza 3, tío, pues podemos... ¿Contra los civiles, por ejemplo? No, contra los Astati, ¿vale? Vamos a ir contra los Astati, que estos son muy duros. Tienen resistencia al 5, bueno, capacidad de esquivar 5 y resistencia de 6. Así que serían... vamos a ver cuánto tienen. Vamos a ver, distancia. Vale, como veis la distancia es de 2,5 aproximadamente. Bueno, incluso sería menos, ¿vale? Sería un 2 con poco. Significa que va a lanzar 4 dados, porque es menos de la mitad de su distancia. La distancia es de 8, así que va a lanzar 4 dadetes. 4 dadetes, fuerza 3 contra resistencia 5, así que con 3 o menos o más, pues impacta. ¡Hola! Vale, no son profesionales, con lo cual los 6 pues... O sea, no hacen daño de momento a nada, así que bueno, han hecho impacto con todo, ¿vale? Han hecho impacto con todo. Ahora lo mismo, de 3 a 6, ahora en vez de a 3 de 3 va a 4, ¿vale? De 3 a 6 a 4. Fenomenal. Pues venga, a 4, vamos a ver. Pues hace 2 impactos. Muy bien, muy bien. Pues venga, este y este se retiran. Como no son profesionales, el 1 que he sacado aquí, había sacado un 1, no se puede repetir. Hay algunos que tienen un asterisco en sus unidades, que no sé dónde están las unidades con asterisco. Aquí, por ejemplo, este tiene asterisco, este tiene un asterisco, ¿vale? Cuando salen un 1, ya sea para intentar impactar o ya sea también para herir, ¿vale? Pues pueden volver a lanzar ese dado de 1 solo una vez, ¿vale? Y si sale otro número, pues mira, si le impacta bien y si no, pues nada. Es decir, que puedan repetir la tirada. Fenomenal. Pero antes de llegar a esto, hay que sacar, si os acordáis, esto de aquí, ¿vale? Ya sabemos que hemos impactado y demás, pero vamos a ver qué es lo que ha pasado. Dice, tanto el atacante como el defensor reciben una ayuda inesperada. En este combate, ambos mandos no pueden... Vale, añaden +2 a los dados para impactar. Esto nos daría igual porque, si veis por aquí, tiene defensa y aparte tiene, esto es solo para melee, es para el defensor y para el melee, ¿vale? Entonces no son por los ataques a distancia. También comentaros que no hemos utilizado las cartas de aquí porque no hay nada de momento que me pueda permitir hacer... Es que no, de momento todo lo que hay aquí es muy bueno, ¿vale? Se lo va a reservar el defensor y el atacante pues lo mismo, ¿vale? No, tampoco he sacado nada porque no compensa, no compensaba, así que en absoluto. ¿Vale? Venga, fenomenal, pues entonces le hemos hecho 2 impactos, pues le ponemos ahí 2 impactos, aparte de que el evento no le ha hecho absolutamente nada, pues nada, pues lo vamos a poner 2, 1, un impacto y otro impacto. Vale, ahora mismo le quedan 4 vidas, ¿vale? Aún así son bastante duretes, son bastante duros para eliminar. Muy bien, pues con esto ya hemos terminado esta parte. Ya habéis visto que hay que sacar evento, lo cual es que se me ha ido a mí un poquillo la pelota. Antes de realizar el disparo hay que sacar el evento. En esta ocasión he tenido suerte y no ha pasado nada, pero vamos, antes de realizar nada hay que sacar el evento. Voy a intentar hacerlo de otra manera. Cuando vea que haya alguien que haya que disparar, directamente pongo un evento boca abajo y así no se me olvida, ¿vale? Venga, pues disparo y ya está. Hostigadores, no tenemos hostigadores. Ahora combate, no hay combate a melee, ni cuerpo a cuerpo, ni nada. Vamos, a melee, cuerpo a cuerpo, al fin y al cabo lo mismo. Huida, nadie está huyendo ni nada por el estilo. Y fin del turno. Por cierto, comentar, ha recibido 2 heridas y tiene ahora mismo 7 de moral. 7 menos 2 son 5. Va a tener que lanzar un dadete. Si sale un 6, pues se rompe, ¿vale? Vale, sale un 4, no se ha roto. ¿Qué es lo que significa que se rompa la unidad? La unidad, si se rompe, va a tener varias penalizaciones. ¿Dónde tengo la chuletilla?
la chuletilla, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si se rompe... Lo tenemos por aquí. Unidad rota. Tiene -1 al ataque a melee, a distancia y -1 a la moral incluso, ¿vale? Entonces, ojito con estas cosas. Bueno, fenomenal. Ahora ya sí que está completo, ahora ya sí que está todo bien hecho y bien apañado. Venga, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Este primer turno lo dejamos aquí, ya habéis visto cómo funciona esto. Se va a alargar, esta partida creo que se va a alargar bastante porque son 1800 puntos, así que poquito a poquito, sin prisa, ¿vale? Y nada, como veis, esto es un pequeño recordatorio de todo, de los vídeos que habéis visto de las batallas anteriores, para aquellos que ya sepáis jugar, y para los que no, bueno, pues espero que os vaya sirviendo para aprender a jugar, que como veis no es nada difícil, lo único, se me va un poquillo la pelotilla el tema de las cartas de los eventos, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. De hecho, podemos colocar por aquí a lo mejor los eventos, así lo vemos todos. Bueno, aquí es que va a estorbar un montón. Es que lo tengo que dejar fuera porque si no va a estorbar mucho, ¿vale? Venga, y antes de finalizar, robamos una cartita que pone aquí, puedes activar 2 unidades y cambia el viento. Bueno, pues fenomenal, esta vendría muy bien para los disparos a distancia. Espero que os mole, espero que como siempre os digo, que gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y los que no, por favor, suscribiros. Por favor, nos ayudáis un montón a traer material nuevo y podemos continuar con este gran proyecto que os sé que os mola mogollón, al igual que nos mola a nosotros. Y nada, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, por aquí, por YouTube y en todos lados. Ya sabéis que estamos en todos sitios. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!